La caída del feudalismo dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto, Vamos a junto hablar la de un periodo Revolución que Industrial, literalmente lo cambió todo. El tramo que va de 1789 a 1848 representa, con casi total seguridad, la transformación más bestia de la historia humana desde que inventamos la agricultura. Pensadlo bien. En apenas 60 años, el mundo dio un vuelco más radical y profundo que en los milenios anteriores. Bueno, ¿y cómo empezamos a entender algo tan enorme? Pues hay una pista genial que nos da el historiador Eric Hobsbawm. Él nos dice que las palabras son testigos que a menudo hablan más alto que los propios documentos. Y es una idea brillante. En lugar de lanzarnos a fechas, batallas o grandes inventos, vamos a empezar por algo mucho más cercano, algo que usamos todos los días: las palabras. A ver, pensemos un momento en estas palabras. Industria, capitalismo, nacionalismo, ferrocarril. Son, vamos, los ladrillos con los que construimos nuestro mundo hoy en día. Pero lo realmente increíble, lo que te vuela la cabeza, es que antes de esta época, antes de 1789, la mayoría de estas palabras o no existían o significaban algo totalmente diferente. Todas nacieron o se reinventaron en este cortísimo periodo de 60 años. El simple hecho de intentar pensar en el mundo actual sin ellas ya nos da una idea de la escala de la revolución que vamos a desgranar. Vale, pues este es el plan de vuelo. Primero, vamos a entender qué es eso de la doble revolución. Luego nos vamos a sus dos epicentros. Por un lado, el motor industrial de Gran Bretaña y por otro, el modelo ideológico de Francia. Y al final veremos cómo la suma de estas dos cosas, rehizo el mundo por completo. Y aquí es donde entra una imagen potentísima que usa Hobsbawm para que lo entendamos bien. Nos pide que no pensemos en dos historias separadas, que no pensemos en lo que pasó en Gran Bretaña y lo que pasó en Francia. No. Él lo describe como un único y gigantesco volcán, un volcán con dos cráteres. Y esos dos cráteres, uno en Gran Bretaña y otro en Francia, entraron en erupción a la vez. Entonces, ¿qué es exactamente esta doble revolución? Pues eso mismo. No son dos eventos que casualmente ocurrieron al mismo tiempo, no. Son las dos caras de la misma moneda. Un cambio brutal y gemelo. Por un lado una cosa, por otro otra. Pero ambas formaban parte de un único proceso que lo estaba cambiando todo, y cuyo epicentro estaba ahí, entre Gran Bretaña y Francia. Y aquí lo vemos súper claro, ¿verdad? Por un lado tenemos la erupción británica, la económica, la técnica, la que nos trajo las fábricas, el capitalismo industrial, vamos, la que cambió para siempre cómo trabajamos y cómo producimos las cosas. Y por otro lado la erupción francesa, la política, la ideológica, la que nos dio el liberalismo, el nacionalismo, las ideas sobre cómo gobernarnos y cómo pensar en el Estado. Una transformó la economía, la otra transformó la política. Y juntas, juntas crearon el mundo en el que vivimos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer cráter, el británico, el motor económico que lo puso todo patas arriba. Y si tuviéramos que elegir un solo producto, un símbolo de toda esta revolución, sería sin duda alguna el algodón. Para que nos hagamos una idea, pongámonos en 1785. En ese año, Gran Bretaña importaba unos 11 millones de libras de algodón en bruto, que ojo, para la época ya era una cifra importante, pero esto era solo el principio. Y ahora, el salto. Agarraos. Para 1850 esa cifra no era de 11 millones, eran 588 millones de libras. Es una auténtica locura. Se multiplicó por más de 50. Un crecimiento exponencial así no se había visto nunca. Y fue esta explosión del algodón la que arrastró a toda la economía británica a la era industrial. Claro, la pregunta es, ¿de dónde salía tantísimo algodón? Y aquí llegamos a un punto clave, un punto oscuro pero fundamental. Este boom industrial es inseparable de un sistema global y de un sistema brutal. Como dice el propio Hobsbawm, la esclavitud y el algodón marcharon juntos. La materia prima que alimentaba esas fábricas insaciables de Lancashire venía, en su inmensa mayoría, de las plantaciones de esclavos del sur de Estados Unidos. La dependencia era absoluta. O sea, el algodón no era una industria más entre muchas. No. Era la industria. Llegó a representar casi la mitad de todas las exportaciones británicas. El país entero dependía de ello. Si al algodón le iba bien, a la economía británica le iba bien. Así de simple. Fue el motor que proyectó su poder económico por todo el planeta. Muy bien, dejamos las fábricas de algodón por un momento y saltamos al otro cráter del volcán, Francia. Porque mientras Gran Bretaña estaba levantando fábricas, Francia estaba construyendo algo diferente, un nuevo universo de ideas. Estaba creando el prototipo, el modelo, para el Estado moderno. Este cuadro es probablemente la imagen que a todo el mundo le viene a la cabeza, la libertad guiando al pueblo. Y aunque es un poco posterior, de 1830, captura a la perfección el espíritu de 1789. Esa idea radical, revolucionaria, de que el pueblo o la nación podía ser dueña de su destino.
Porque lo importante es que Francia no solo hizo su revolución, es que le dio al resto del mundo el manual de instrucciones y las palabras para pensar en las suyas. Y para que nos hagamos una idea del nivel de radicalidad, de la intensidad de todo esto, escuchad esta frase de Saint-Just, uno de los jacobinos más duros. Esto no iba de hacer 4 reformas, iba de demolerlo todo, de arrasar con el viejo mundo para empezar de cero, con la idea de que la naturaleza, la razón, recuperara sus derechos frente a los tiranos. Porque claro, la revolución no fue una cosa de un día, fue un proceso con varias fases, cada una más intensa que la anterior. Empezó con el estallido de 1789, luego vino la radicalización total con la República Jacobina, y después llegó la era de Napoleón, que es la gran paradoja, un emperador expandiendo las ideas de la revolución por toda Europa a base de conquistas militares. Y el legado que dejó Francia es impresionante. Nos dio el vocabulario de la política que usamos hoy, creó el concepto moderno de nación. Sus códigos legales, como el Código Napoleónico, se copiaron por medio mundo. Incluso nos dio el sistema métrico decimal. Fue básicamente la caja de herramientas intelectual con la que se construyó el siglo XIX. Y así llegamos a 1848. La lava de esos 2 volcanes, el británico y el francés, se ha enfriado un poco y ha creado un paisaje completamente nuevo. Así que ahora toca juntar las 2 piezas y ver qué mundo había surgido de esta doble revolución. El resultado más claro, el titular, digamos, fue el triunfo de una nueva sociedad, la sociedad burguesa y liberal. Cuando decimos burguesa, nos referimos a esa nueva clase media que estaba en pleno ascenso, comerciantes, empresarios, profesionales. La revolución fue, en gran medida, su victoria. La victoria de la industria capitalista y de un nuevo orden social donde ellos mandaban. Y con esto empezó también un dominio global de Europa como nunca se había visto. Pero, y este es un pero muy grande, aquí está la gran paradoja de todo este proceso. Este nuevo sistema, en el momento mismo de su victoria, ya estaba creando las fuerzas que intentarían destruirlo. La historia de esta época no es solo la historia de un triunfo, es también la historia del nacimiento de su propia oposición, la que un tiempo después querría cambiarlo todo de nuevo. Y esta frase mítica lo clava. Para 1848, justo el año en que se publica el Manifiesto Comunista, ya se notaba en el ambiente. Había un espectro rondando Europa. ¿Y qué era? Pues una nueva ideología. El proletariado, que era el hijo directo de la Revolución Industrial Británica, empezó a usar las ideas y el lenguaje de la Revolución Política Francesa para articular sus propias demandas. Es que el viaje en estos 60 años es alucinante si lo pensamos. El periodo arranca con la primera fábrica moderna en Lancashire y termina, 60 años después, con 2 símbolos del Nuevo Mundo. Por un lado, la primera gran red de ferrocarriles, que empieza a conectar el mundo a una velocidad nunca vista. Y por otro, la publicación del Manifiesto Comunista, un texto que proponía un futuro totalmente distinto. Así que la pregunta que nos queda al final es muy potente. Porque esta doble revolución no es algo que esté en los libros de historia y ya está. Es nuestro presente. Nos ha dejado un doble legado. Por un lado, las herramientas para una prosperidad y un desarrollo técnico sin precedentes. Pero por otro, también nos ha dejado los grandes conflictos ideológicos que de una forma u otra siguen marcando nuestro mundo. Reflexionar sobre cómo esa doble herencia, la de la industria y la de la ideología, sigue viva hoy, pues es en el fondo reflexionar sobre quiénes somos nosotros ahora.